Los deportes en ORT Noticias. Muy buenos días una vez más, que amables amigos que continúan con nosotros ya en la tercera hora de la información aquí en Los Deportes ahora, en este día jueves, en el cual los saludamos con mucho gusto cuando el reloj nos marca exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos y comenzamos con deporte local. Ya hablamos del mundial, mucho mundial, y es que lo que tiene que ver en torno a la selección mexicana el día de ayer y que vamos a analizar en unos minutos más, pues sí merece un espacio importante. Por sobre todo el hecho de que ya haya calificado a los octavos de final, de que tenga un rival como Brasil enfrente, pero sobre todo por lo inoperante que fue ayer el equipo de Juan Carlos Osorio. Por eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo pronto, bueno, pues vamos a hablar de deporte local. El Deportivo Lerri de fútbol femenil se llevó el título de la Copa o de Copa dentro del torneo de fútbol de la Villa de Tamatán, superando 2-0 a Chivas Soccer, luego de empatar a 0 en el tiempo reglamentario. Se enfrentaron en las canchas de la Villa de Tamatán, las que están en la parte de atrás, porque quedaron así geográficamente ubicadas en la parte de atrás del nuevo estadio de béisbol Praxedes Balboa. Bien, pues el Deportivo Lerri y el equipo de Chivas Soccer mantuvieron empatados a 0 dentro del tiempo reglamentario, y se fueron a los tiros penales y una muy buena actuación de la portera Brenda Montalvo del Lerri, que por cierto visten como muchos de los equipos locales de las diferentes ligas, con uniformes alusivos a los equipos de tanto la Liga MX como del ascenso. Muchos de ellos visten playeras de Correcaminos. Bueno, el Deportivo Lerri viste la playera del equipo de los Tigres de la Universitaria de Nuevo León. Bien, pues quedaron campeonas y Juan Quilantana al final se encargó de entregar la presea máxima, el trofeo que les da el título al equipo del Lerri, Deportivo Lerri. Las ganadoras: Brenda Montalvo, Caro Contreras, Luz Gallardo, Carla García, Alondra Quintero, Génesis García, y también 3 integrantes de quienes participan en el equipo de Correcaminos femenil de la categoría sub-20, Ania Martínez y su hermana Alejandra Denise Martínez y Ale Almanza. Perdón, así que las cosas se dieron como tal para que Deportivo Lerri se llevara el título de Copa del torneo de fútbol femenil de la Villa de Tamatán. Por otra parte, trascendió una información que a mí me parece muy interesante platicarla, sin irnos tanto a ponerle objetivos ni editorializar, que vaya que tendríamos mucho espacio para poderlo hacer. Y es que trascendió que debido a las irregularidades y anomalías que presentan varias asociaciones deportivas del estado de Tamaulipas, el Congreso del Estado propuso en esta semana modificar la Ley de Cultura Física y Deporte de nuestro estado para que el Instituto del Deporte en Tamaulipas regule y controle dichos organismos autónomos. No me parece descabellado. De hecho, la única federación que no está afiliada a la CONADE, a la Confederación Nacional del Deporte, y la CODEME, que es la Confederación Deportiva Mexicana, es la Federación Mexicana de Fútbol, pero todas las demás se rigen a través de un mismo organismo del cual todos dependen. Claro, hay algunas, como por ejemplo, hay que recordar que tenemos 2 ligas de baloncesto en nuestro país, la que no conocemos, donde participa Correcaminos Victoria, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, y otra que opera, dirigida por Jorge Tucen, en el noroeste de nuestra República Mexicana, y que se juega en estos momentos. Perdón. Entonces, en esta situación, bueno, pues el diputado Pedro Luis Ramírez Perales habló sobre el tema, diputado local, y dijo que había que estudiar la Ley de Cultura Física y Deporte, entre las cuales se pretende otorgar facultades al INDE en materia de regulación y control de las asociaciones deportivas estatales. No sé si administrativamente alcance para que el INDE tenga el aparato suficiente como para también abarcar este tema. No lo sé. La reforma tendría que venir en conjunto con una también reforma, la repetición en el término estructural y normativa del mismo Instituto del Deporte, que tendría que incrementar, en este caso, su nómina. En términos prácticos, tendría que contratar más gente para que pudiera estar trabajando con pues todas las asociaciones que se encuentran en nuestro estado de Tamaulipas. Pues imagínense usted cuántas pueden llegar a ser de las diferentes disciplinas y ligas, y hasta qué alcance va a poder tener
porque también hay que reconocer que hay personajes de la iniciativa privada que han apostado por, sí, con un fin comercial de alguna manera, pero también de la promoción del deporte y sin ningún apoyo gubernamental, sin ningún apoyo del aparato público para fomentar y promover los diferentes espacios para que se realice la práctica de cierto deporte, de cierta disciplina, más en el básquetbol, más en el voleibol y pronunciadamente en el fútbol. Entonces, ¿hasta dónde pudiera tener injerencia esta propuesta, que repito, es apenas una propuesta para regular las asociaciones deportivas y quienes querrán estar afiliadas a tal, para que de alguna forma tengan pues esta normativa que los lleve? Lo que es inevitable es decirlo, que hay sí algunas ligas que tienen algunos problemas administrativos, algunos problemas económicos, algunas irregularidades, y que bueno, por algo las ha detectado, en este caso el aparato legislativo, el Poder Legislativo de Tamaulipas, y que quieran, en este caso, pues entrar a regular a través del INDE mediante la revisión de esta ley de cultura física y deporte. Existen, también reconocen que no presentan inconsistencias algunas, y hay otras que sí presentan anomalías, las cuales perjudican al deportista. Esto también fue expresado por el director del INDE, Carlos Fernández Altamirano. En Tamaulipas es muy recurrente que las asociaciones no estén reguladas y tengan un control en sus registros, situaciones que merman al deporte del Estado, sobre todo si estas buscan trascender en diferentes escenarios y en diferentes eventos de carácter no solamente estatal, sino nacional, y por qué no decirlo, internacional. Por otro lado, hablando de la Liga Permanente del ISSSTE, en la disciplina del baloncesto, en la categoría de veteranos, bueno, pues el equipo de Progreso, el equipo de Progreso 36-32 ganó el título de la Liga Permanente del ISSSTE, en un partido que, bueno, pues tuvo de todo, fue muy emocionante, y que, bueno, pues en este organismo que dirige el profesor Martín Salvador López, cerró con éxito su 10ª temporada ya, y en el mes de agosto va ya a organizarse y a comenzar la siguiente campaña. El equipo de Progreso venció, repito, 36-32 en el tablero final, sobre todo en un muy buen cierre en el último cuarto para vencer a los Capitanes, que opusieron resistencia a lo largo de lo que fue toda la contienda, y con esto se llevaron el título. Por otra parte, el equipo de Tortillería El Vagón se quedó con la tercera posición, derrotando al equipo de Nueva York por anotación de 42-37. El mejor anotador fue Ángel Alberto del Pico López, a quien le damos un saludo desde mucho tiempo atrás, un gran basquetbolista local y que ha tenido incluso trascendencia en representaciones estatales. Bueno, pues el Pico López anotó 8 puntos en este partido y ganó el equipo del Vagón. En la ceremonia de premiación estuvo el profesor Martín López, quien entregó los trofeos a los equipos ganadores, a los equipos finalistas. Son las 8 de la mañana con 28 minutos y tenemos más información. Vamos a hablar de el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué sucedió el día de ayer? México perdió con Suecia 3-0, mientras que Corea del Sur le ganó 2-0 a Alemania, y los que califican en el grupo F son Suecia y México. Suecia como primero, México como segundo, y van a enfrentar al cruce de las llaves con el grupo que jugó más tarde el día de ayer, con el grupo E. Suiza empató a 2 goles con Costa Rica, y Serbia perdió con Brasil 2-0. Con esto los brasileños serán los rivales de México en los octavos de final el próximo lunes a las 9 de la mañana, lunes 2 de julio, ya ha entrado el mes de julio. Y la otra llave será de octavos de final también entre Suecia y Suiza. Será también a las 9 de la mañana, el martes 3 del mes de julio. Para el día de hoy se cierra la jornada número 3 de la fase de grupos, donde se estarán enfrentando Senegal y Colombia a las 9 de la mañana, pues prácticamente en media hora ya se verán las caras de estos dos equipos, y de manera simultánea el grupo H, Japón y Polonia. Senegal, Colombia y Japón se están disputando quienes avanzan como primero y segundo a la siguiente ronda. Y en el grupo G, a las 13 horas, Inglaterra y Bélgica, que ya están calificados, solamente disputar quiénes se van a quedar, quién se va a quedar con el primero y quién se va a quedar con el segundo lugar. Estarán enfrentándose a las 13 horas, repito, y Panamá y Túnez también de manera simultánea a la misma hora, pero ya Panamá y Túnez están eliminados. Aquí, ¿qué puede suceder? Bueno, pues
que Panamá logre su primer triunfo en la historia de las Copas del Mundo. Vamos a ver si se le puede dar. Por lo pronto es lo que hoy va a suceder. Túnez, que después de mucho tiempo regresó a una fase final de Copa del Mundo. Bueno, ya para concluir en los deportes, el día de ayer, en el partido entre Suecia y México y Suecia, que ganaron los suecos 3-0, México tiene otro récord, y es Jesús Gallardo el que se lo lleva, porque recibió la tarjeta de amonestación desde que en el Mundial de 1970 se implementó esta regla de las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas, porque fue hasta ese Mundial cuando ya se hicieron oficiales como tal dentro del reglamento de competencia. Bueno, pues la recibió por cierto, muy mal arbitraje de Néstor Pitana. Cuando dijeron, es argentino y va a pitar el México-Suecia, la verdad, yo no tenía buenos augurios respecto al tema, y ayer el señor Pitana también tuvo que ver en muchas de las decisiones, que si bien México fue inoperante, que si bien México ayer jugó diferente a sus primeros 2 partidos, que si efectivamente a nadie le vamos a agradecer el México esté en octavos de final. No hay que agradecerle a Corea. México con sus 6 puntos incluso calificó mucho mejor posicionado en este tema y con mejores resultados que el mismo España, que el mismo Argentina. Así que también no hay que volvernos locos agradeciéndole tanto dentro de este folclore de las redes sociales y del gritar y decir, y sobre todo el descargo que después nos causó de una emoción que nos llevó hasta el suelo y después nos catapultó hacia lo más alto cuando Corea le ganaba a Alemania. Pero repito, México avanza porque logró 6 puntos, no porque Corea le haya regalado o haya tenido un resultado favorable para que México avanzara. Así las cosas están. El primer punto cuenta como el último que se disputa, y México merecidamente está en la siguiente ronda. Bueno, pues Jesús Gallardo cometió una falta que para mí incluso ni era de amarilla, sobre el jugador Ola Toivonen, y el silbante argentino Néstor Pitana dijo, esto es amonestación apenas a los 13 segundos de juego. Bien, es lo que tenemos de información deportiva hasta este momento. Claudia, regreso contigo para seguir con más de las noticias. Que tengan ustedes un excelente jueves. Excelente jueves para ti también.